Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio San Juan, capítulo 8, desde el versículo 3 al 5. Cuando usted lo tenga, dirá amén. Y leemos la bendita palabra de mi Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Viene la interrogación. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermanos. Padre Santo, solamente vamos a estudiar lo que está escrito, que es tu palabra. Tu palabra va a correr y tu palabra será glorificada en vuestros corazones. Sabiduría y ciencia. Queremos salir edificados por tu Espíritu Santo. Creemos a lo que está escrito, que la gloria postrera de nuestro país será mayor que la primera. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos como tema perdón para una mujer adúltera. Y conforme el mensaje va avanzando, vamos a entender bien clara esta palabra. Que cuando el Señor perdona, Él olvida. En cambio, el hombre dice que perdona, pero sigue acusando. Y ese es el problema que hoy en día hay en nuestras iglesias. Cuando hablo de nuestras iglesias, estoy hablando a nivel mundial. La historia de una mujer sorprendida en el llamado adulterio. Cada uno de nosotros tiene un amplio conocimiento por medio de la palabra del Señor, que el adulterio es violación de la fe conyugal. Podemos poner entre paréntesis fraude, traición. Esta mujer, mis amados, encontrada en el acto mismo de adulterio. Y fíjense que esta historia es uno de los relatos más fascinantes que nos muestra las Sagradas Escrituras. Con el propósito que usted no confunda adulterio y fornicación, en la cual son dos actos muy diferentes. Amén. Cuando hablamos de fornicación,
es una unión carnal que está fuera del matrimonio. En esta historia real muestra la perfidia de quienes no se interesaban por las personas, sino que la usaban para tratar de acusar al Señor Jesús. De igual manera, hoy en día podemos decir, muchos tienen una actitud condenatoria hacia los pecadores. En lugar de verlos como personas necesitadas de la gracia de Dios, los ven como aquellos a quienes se les ha de rechazar. Algunos líderes han pensado que el relato de la mujer sorprendida en adulterio enseña una actitud frívola hacia el pecado. Pero, mis amados hermanos, ese no es el caso. Ni una sola vez Jesús, de ninguna manera, Jesús aprobó la conducta de esta mujer. Más bien, esta historia real muestra la compasión de Jesús por los pecadores, aun quienes son sorprendidos en los peores pecados, que pueden experimentar su gracia y su perdón. Lo único que no hay perdón, mis amados hermanos, es cuando una persona habla mal en contra del Espíritu Santo de Dios. Es el único pecado no perdonado. Fíjense que esta mujer, según las Escrituras, había violado la ley de Dios, o sea, uno de los 10 mandamientos. Pero mi Señor Jesús perdonó a esta mujer y dice claramente la palabra que el Señor Jesús la puso en libertad. Queremos entender bien esta palabra. Yo le manifiesto con toda sinceridad que la iglesia del Señor, y puedo decir un 60%, se quedaría sobre la faz de la tierra, porque hay hipocresía en el corazón de ellos. Cuando Dios perdona, perdona, y nosotros seguimos señalando y seguimos acusando y rechazando. Y jamás olvidamos lo que hizo esa persona. O sea, ¿a dónde está el llamado problema? Que nosotros estamos más perdidos y condenados con aquellas personas que cometieron el acto y Jesús los perdonó. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? Sí, Abasoa. Porque todo lo que respire, alabe al grande Jehová. Cuando escudriñamos el Evangelio de San Juan, los 2 primeros versículos, vemos algo muy claro y positivo, que mi Señor Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y dice la Sagrada Escritura que todo el pueblo vino al Señor y Jesús sentado les enseñaba la palabra. El monte de los Olivos, mis amados, al otro lado del valle de Cedrón, desde Jerusalén, era uno de los lugares predilectos de mi Señor Jesús. En ese lugar, en el llamado Monte de los Olivos, el Señor Jesús iba con un solo propósito: a buscar la presencia de su Padre y a enseñar. Porque si no hay enseñanza, ¿qué sería de vosotros?
Hay personas que nunca tuvieron un instructor y son pastores. Y como nunca tuvieron instructor, usted puede ver muy claramente en estos siervos que hay un legalismo completo en su vida. Una esclavitud, una servidumbre. Y como no hubo instrucción, el pueblo también entra en una llamada servidumbre. Yo tuve un instructor por lapso de 3 años y medio. En el día que el Señor me llamó. Por supuesto, las cosas son muy diferentes. El Señor Jesús tenía necesidad de buscar el rostro de Dios. Es por eso que Él buscaba el monte de los olivos. Ahí se reunía juntamente con sus discípulos. Se amanecía en ese lugar. Y en la mañana volvía al templo a enseñar. Fíjense que los maestros de los pergaminos tenían la costumbre de ponerse de pie para leer el texto bíblico. Y después se sentaban para enseñar. Y mientras Jesús enseñaba, los escribas y los fariseos interrumpieron su mensaje, su enseñanza. Le trajeron a una mujer sorprendida en pecado de adulterio. Sabemos que el adulterio es un pecado de muerte. Queremos entender bien esta enseñanza, mis amados. ¿Por qué los llamados escribas y los fariseos le llevaron a esta mujer donde Jesús? Sabemos que Jesús enseñaba con autoridad. Los dirigentes de cada secta se admiraban de su doctrina y se deciden públicamente llevarle a esta mujer. ¿Había amores de esta mujer? Parece que comenzaron a seguirla a esta mujer los pasos. Planearon sorprenderla con las manos en la masa. Y tuvieron el cuidado de obedecer la ley judía, en la cual ellos sabían que la ley judía exigía 2 testigos verdaderos para condenar a muerte a alguien. Estos dirigentes, personas ilustres, preparadas, tenían un amplio conocimiento de los pergaminos. Ahí leemos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 17, versículos 5 y 6. Entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No moriría por el dicho de un solo testigo. Fíjense, mis amados, la ley daba unas claras instrucciones respecto a los que habían cometido el llamado adulterio. Por supuesto, defendiendo de la circunstancia, se debía de ejecutar a las 2 personas sorprendidos en adulterio. Pero la sorpresa de Jesús le trae solamente a la mujer. El hombre de ninguna manera aparece. Quizás
pertenecía a una de las cestas de aquellos. Y vemos ahí en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, se exigía que se apedreara a la mujer y al hombre que cometiera adulterio. Por supuesto, a los dos tenían que estar presentes. Si habían cometido el llamado adulterio, entonces había que sacarlo fuera del pueblo y apedrear a este hombre y a esta mujer. Entonces aquí cabe la pregunta: encuentran a una mujer en el acto mismo de adulterio, se la trajeron a Jesús y le pusieron en medio a esta mujer. Es ahí la pregunta de ellos. Moisés, la ley de Moisés, mandó apedrear a tales mujeres. Fíjense, mis amados, ¿dónde estaba el hombre que fue sorprendido en adulterio? Por supuesto que al llevar solamente a la mujer, es obvio que los escribas y los fariseos estaban tratando de acusar a Jesús. Y su verdadero motivo no era cumplir la ley de ninguna manera, sino venían con un solo propósito ellos: acusar a Jesús. Sin duda, por supuesto que era culpable el hombre y por supuesto también la mujer. No traen al adúltero, solamente presentan a la adúltera. O sea, el motivo de los fariseos no era la pasión por la llamada santidad, sino el deseo de tenderle una trampa al Señor Jesús. Es por eso que los escribas y los fariseos interrumpen la enseñanza de Jesús. No había un buen corazón de ellos. Y fíjense que ellos eran personas que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. No había un corazón sano. A veces sucede que en vano es la carrera de vosotros. Se enseña, se predica y la gente no obedece. Sigue en la llamada religión. Sigue con su corazón inicuo, con la maldad, con la iniquidad. ¿Y a qué se debe aquello? Porque nunca ha habido un arrepentimiento de corazón y nunca han llegado estas personas a conocer al Dios de los cielos. Y a Dios lo vamos a conocer por la palabra. Y cuando conozcamos a Dios por la palabra, entonces lo demás vendrá por añadidura. Vendrán visiones, vendrán sueños, vendrán revelaciones. Es ahí Dios nos hablará en voz audible. Jesús nos hablará en voz audible. Los ángeles también nos hablará en voz audible. Vamos a ver a dónde es que vamos a llegar con esta enseñanza.
Porque ya hoy culminamos el año. A las 12:01 ya estamos 1 de enero del nuevo año 2007. Y sigue el creyente enfrascado en la llamada religión. Como estudiamos el día de anoche, lo dijimos bien claro, nosotros no creemos en eso de feliz año. Yo creo en el día. Por eso hay una bendición mutuamente, conforme a la palabra. Dios te bendiga, que pases buen día, que hagas buen día. Eso quiere decir, Dios te bendiga. Si vamos a estar como los hipócritas, como éramos antes nosotros, que nos abrazábamos y llorábamos, y feliz año, alabado sea el Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Porque esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que usted pase un buen día y que le haga un buen día a su esposo y que le haga un buen día a su esposa y a sus hijos, a su casa, a su familia y a su prójimo.